una jornada importante. Yo creo que nos ha permitido, en primer lugar, estar en una zona deprimida de Guayaquil y al mismo tiempo en una zona en la cual se evidencia que tenemos que seguir construyendo patria, tenemos que seguir construyendo Ecuador. Hoy estamos llamados a planificar un Ecuador productivo, estamos llamados a planificar en equipo un Ecuador para las nuevas generaciones. Como legisladores, hemos asumido nuestra labor en la construcción de una ley enfocada a prevenir, proteger, atender y reparar a las mujeres víctimas de violencia. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su resumen dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Asamblea en pleno. La Asamblea Nacional conformó la comisión especial denominada AMPETRA, que investigará los casos de abuso a menores de edad en instituciones educativas. Serán 9 los asambleístas que integren dicha comisión. La decisión fue adoptada en el marco de la sesión número 468 del Pleno de la Asamblea, que se realizó en Guayaquil. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de la Comisión Ocasional AMPETRA, iniciativa del Consejo de Administración Legislativa. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, explicó cuáles son las atribuciones de esta comisión la semana pasada a través de una rueda de prensa desde la provincia de Manabí. Deberá investigar durante los próximos 2 años todos los casos de abuso sexual que se puedan estar dando o que se hayan dado en escuelas y colegios del Ecuador. Así, con solo una abstención, los integrantes de esta comisión quedaron definidos de la siguiente manera: asambleísta Marcelo Holguín, asambleísta Karina Arteaga, asambleísta Norma Vallejo, asambleísta Juan Cárdenas, asambleísta Encarnación Ducci, asambleísta Daliana Pazley, asambleísta Héctor Muñoz, asambleísta Franklin Samaniego y asambleísta Silvia Salgado. La legisladora Silvia Salgado fue enfática en decir que estos casos de abuso sexual en contra de menores de edad no deben quedar en la impunidad y criticó que más del 90% de las denuncias de este tipo quedan sin investigar. Prevenir a que nuestros niños sean víctimas del abuso sexual, no solamente en las instituciones educativas, sino en general en todos los espacios públicos y privados. De 271 denuncias de delitos sexuales en instituciones educativas públicas y privadas en el 2014, de 634 denuncias de violación sexual en el 2013, solo el 6% de este tipo de denuncias fueron procesadas. Los alcances de las investigaciones realizadas por esta comisión ocasional serán puestos en conocimiento de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, CAL, mensualmente. Karel Sack, TVL Noticias. En esta misma sesión, el Pleno de la Asamblea aprobó la resolución para declarar a Santiago de Guayaquil como ciudad de oportunidades. Durante el debate, los legisladores discutieron sobre el modelo de desarrollo del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la resolución para declarar a la Perla del Pacífico ciudad de oportunidades. La proponente y primera vicepresidenta del órgano legislativo, Viviana Bonilla, argumentó las razones por las cuales se debe aprobar esta iniciativa, además de resaltar lo que Guayaquil ha sido para el país. La economía guayaquileña ha crecido gracias al trabajo de millones de ecuatorianos, originarios o descendientes de todas partes de nuestro país. La economía guayaquileña ha crecido gracias a las colonias de los migrantes que se han asentado en esta ciudad. El debate inició con la intervención de la asambleísta social cristiana Madera de Guerrero, Blanca Ugarte, quien destacó el Guayaquil del pasado y del presente. Artículo 1. Declarar a Santiago de Guayaquil como ciudad de oportunidades, de progreso sostenido y principal puerto del Ecuador. De inmediato fue el turno de la legisladora por el movimiento Alianza País, Marcela Guiñaga, quien tras criticar el modelo de gestión de la antigua y actual administración de la ciudad, agregó que la Perla del Pacífico merece tener un modelo de desarrollo del siglo XXI. Los guayaquileños cada invierno seguimos inundándonos
Es ya cotidiano para nosotros inundarnos. Los guayaquileños no podemos hablar de reciclaje, porque en esta ciudad el contrato municipal dice que no se recicla. En tanto que el asambleísta Héctor Yepes del Movimiento Creo manifestó que el Parlamento debe llegar a acuerdos mínimos para trabajar en conjunto por los ciudadanos y propuso cambios en el texto en lo relativo al crecimiento urbano. De que en vez de que muchos jóvenes tengan que emigrar del campo aquí a la ciudad o a otras del país, mañana seamos los jóvenes de la ciudad, donde muchas veces hay falta de oportunidades laborales, que vayamos al campo a trabajar. De su lado, el parlamentario Augusto Espinosa expresó que en base al diálogo se resuelvan problemas estructurales de distintos sectores, en particular el microtráfico. La sesión plenaria se llevó a cabo en el Colegio Réplica 28 de Mayo de Guayaquil. María Fernanda Medina, TVL Noticias. A propósito de los 482 años de la fundación de la Perla del Pacífico, el Pleno de la Legislatura otorgó 12 condecoraciones a varias personalidades destacadas en diferentes ámbitos. La primera en recibir el reconocimiento Asamblea Nacional doctora Matilde Hidalgo de Procel fue Irina Bokova, directora de la UNESCO. Tras agradecer la condecoración, felicitó al Parlamento por la aprobación de la resolución para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y por la construcción de leyes íconos en beneficio de la sociedad. Una ley contra la violencia de la mujer a la mujer y código orgánico de salud y que además tiene la ley de movilidad más avanzada del mundo. La condecoración doctora Matilde Hidalgo de Procel también fue entregada a Melissa Estefanía Vélez Vera en reconocimiento al mérito educativo por haber alcanzado 1000 puntos en el examen Ser Bachiller. Nelsa Curvelo Cora obtuvo este reconocimiento al mérito social por haber aplicado iniciativas de interés colectivo. Asimismo, la Asamblea Nacional otorgó 9 condecoraciones Dr. Vicente Rocafuerte al mérito social, educativo, investigativo y cultural, a Víctor Maridueña, guayaquileño, a Héctor Garzón por sus amplias actitudes en las artes escénicas. El quiteño Luis Guevara fue reconocido por su trayectoria musical y su trabajo como director de orquestas y coros del país. Luis Tábara fue condecorado por sus actitudes por el arte pictórico, mientras que el guayaquileño Carlos Rubira fue condecorado por ser un ícono en la música ecuatoriana. Con un sentido discurso, agradeció el reconocimiento. Pueblo de Guayaquil, la República del Ecuador, que nos da gusto ver ese himno nacional y su bandera. Héctor Robalino recibió la condecoración por el mérito científico e investigativo y Fernando Garzón fue condecorado por su destacada producción literaria. En la sesión se entregó una condecoración post-mortem al fundador de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Juan Tanca Marengo. El reconocimiento lo recibió su hijo Juan Tanca Camposano, quien también fue condecorado por su mérito científico e investigativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, evaluó el trabajo de la Asamblea Nacional en territorio. El titular de la legislatura se pronunció luego de la primera sesión del Pleno en la ciudad de Guayaquil. Después de la primera sesión del Pleno, efectuada fuera de la ciudad de Quito, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, resaltó los cambios que ha vivido el país últimamente. Una jornada importante, tenemos que seguir construyendo patria, tenemos que seguir construyendo Ecuador. Estamos en la escuela réplica 28 de mayo y eso determina también que hay muchas cosas en las que ha ido cambiando el país. El tema de la educación es uno de esos puntos fundamentales. Hay que fortalecer el tema de la educación, hay que fortalecer la lucha contra el microtráfico, hay que fortalecer la lucha, por supuesto, también contra la violencia de género. La sesión número 468, realizada en el puerto principal el pasado miércoles 26 de julio, por motivo de las fiestas de fundación de Guayaquil, tuvo varios puntos importantes. El titular de la legislatura los detalla. El día de hoy hemos aprobado una resolución importante creando una comisión para que va a investigar desde el punto de vista del control legislativo todos aquellos casos de violencia sexual a niños y niñas en escuelas y colegios. Hemos emitido una resolución declarando a Guayaquil de oportunidades y eso también nos genera una perspectiva a través de la cual nos establecemos una responsabilidad para convocar a los diferentes funcionarios públicos del Ejecutivo, de los gobiernos
autónomos descentralizados para construir desde Guayaquil no solamente la infraestructura, no solamente las grandes obras de la ingeniería, sino para construir en este Guayaquil sobre todo la equidad, la igualdad, la integración nacional. Por algún acontecimiento histórico o conmemorativo, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá sesionar fuera de la ciudad capital, lo que permitirá construir y fortalecer una relación más directa con los ciudadanos, destacó el presidente Serrano. Karel Sack, TVL Noticias. El presidente de la República y el alcalde de Guayaquil participaron en la sesión solemne por los 482 años de fundación de la urbe porteña. Durante el acto se firmaron 2 convenios, el primero para la adjudicación de terrenos para el plan Casa para Todos y el otro para el dragado de canales de acceso al puerto. Luego de una década, un presidente de la República y el alcalde de Guayaquil volvieron a sentarse juntos, esta vez en la sesión solemne por los 482 años de fundación de la urbe porteña. Cerca de las 17 horas llegó el burgomaestre Jaime Nebot. Una calle de honor le abrió paso hasta la mesa directiva. Minutos después lo hizo el presidente de la República, Lenín Moreno. Nebot tomó la palabra, analizó la situación del país e hizo una lectura de la cita. Pocos nos criticarán, señor presidente, a usted por haber aceptado esta invitación y a mí por haberla formulado. Nebot evocó a la unidad para gobernar, luego se refirió a la pobreza, dijo que es necesario aunar esfuerzos para superarla. Posteriormente reveló algunas obras de regeneración urbana que emprende su administración. La inmensa plaza con que se termina todo el complejo al Cristo del Consuelo en la parroquia Febres Cordero. Luego fue el turno del presidente de la República, Lenín Moreno. Estimado Jaime, querido amigo y alcalde de esta preciosa ciudad. Recordó la historia de Guayaquil, los hechos que son parte del puerto principal y posteriormente dijo que es hora de aunar esfuerzos. Han hecho mucho, municipio y gobierno han hecho mucho, nadie lo puede negar, pero lo han hecho por separado. Es hora de emprender juntos la tarea. Pero Moreno también aprovechó la sesión solemne para reiterar su anuncio de revisar la ley de plusvalía. Aquellos elementos de la ley de plusvalía que han impedido que la construcción siga con esa dinámica que le corresponde. Durante la sesión se efectivizó la ejecución del programa Casa para Todos y la firma del adendum para la ampliación del convenio para delegar al Cabildo el dragado del canal de acceso a todos los puertos de la ciudad. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el contenido de la proforma presupuestaria para el 2017. Según dicta la Constitución de la República, es atribución de la Asamblea Nacional aprobar u observar el presupuesto general del Estado de cada año. El legislativo deberá aprobar la proforma en el plazo de 30 días, una vez que llegue el documento oficial desde la Presidencia de la República. A continuación les contamos cuál es el procedimiento. La Constitución de la República establece que la función ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros 90 días de su gestión y en los años siguientes 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que llegue el presupuesto, el presidente de la Asamblea Nacional, previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa, enviará la proforma a la comisión correspondiente para que en el plazo de 10 días presente un informe que se pondrá a consideración del Pleno. El presupuesto deberá ser aprobado por mayoría absoluta de los integrantes del Parlamento y en un solo debate en el plazo de 30 días contados a partir de su recepción. Además, la Asamblea podrá observar la proforma únicamente por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global. En caso que exista alguna observación, el Ejecutivo en 10 días podrá aceptar y enviar una nueva propuesta o ratificarse en su propuesta original.
El legislativo controlará que tanto la proforma como la programación cuatrianual se adecúen a la Constitución de la República y al Plan Nacional de Desarrollo. Cualquier aumento de gastos durante la ejecución deberá ser aprobado por la Asamblea y en un límite de plazo. Además, el Ejecutivo deberá presentar cada semestre el informe sobre la ejecución. Toda la información será pública y difundida en la página web institucional de la Asamblea Nacional. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El pasado jueves se conformó oficialmente el Frente Parlamentario de Cooperación Internacional para la Reactivación Económica, liderado por el asambleísta Daniel Mendoza. El frente tiene como objetivo adoptar medidas que sirvan para la reactivación de la economía del país. Bajo el argumento de trabajar y dar continuidad a los logros en materia económica y desarrollo del país, en la Asamblea Nacional se conformó oficialmente el Frente Parlamentario de Cooperación Internacional para la Reactivación Económica. El titular del Legislativo, José Serrano, reiteró que lo fundamental es mantener las puertas abiertas para el diálogo y su institucionalización, pero además anunció que se ejecutarán medidas legislativas en los próximos meses para fortalecer la economía del Ecuador. Estamos trabajando conjuntamente con el Ejecutivo en la nueva ley de fomento turístico. Y por otra parte, tendremos en los próximos meses también el nuevo Código de Comercio, la nueva ley de pesca, la nueva ley de fomento ganadero. Entre tanto, el presidente de este Frente Parlamentario, Daniel Mendoza, aseveró que el objetivo de este espacio es planificar un Ecuador productivo con futuro y contribuir al trámite de las reformas y las leyes que se requieran para potenciar el crecimiento económico del país con el aporte del sector privado. A trabajar con la legislación, a trabajar con el Ejecutivo, para en ese momento poder generar la política pública correcta. Recordemos que las naciones desarrolladas no se desarrollaron de la noche a la mañana, se desarrollaron precisamente en este espacio de consenso entre el público y el privado, que lo conocemos como Estado, y luego el gobierno es quien ejecuta. De su lado, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, felicitó esta iniciativa. No obstante, se refirió a 5 ejes en los que deberá trabajar este grupo parlamentario. Entre ellos, generar mecanismos para la celebración de nuevos tratados, que exista estabilidad económica y alianzas público-privadas, y trabajar de la mano con el Consejo Consultivo Productivo, que es el órgano creado por el Gobierno Nacional. Que es un esfuerzo que inicia este lunes con las mesas sectoriales, va a haber 24 mesas sectoriales, y seguramente, y hemos tenido la oportunidad de hablarlo con usted, señor presidente, varios de los temas que están allí van a demandar de un tratamiento legislativo. Cabe mencionar que este frente está integrado con representantes de todas las bancadas legislativas. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Asambleístas del movimiento Creo insisten en su pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. El pasado martes entregaron una petición para que se revise la decisión del Consejo de Administración Legislativa del archivo de la solicitud. La solicitud para que el Consejo de Administración Legislativa revea su decisión de archivar el juicio político en contra del vicepresidente de la República lo presentó el asambleísta del movimiento Creo, Fabricio Villamar. Que dé paso para que sea la Corte Constitucional la que decida la admisibilidad del pedido de juicio a Jorge Glass. El pasado 18 de julio, el Consejo de Administración Legislativa archivó, con 5 de 7 votos, la solicitud de juicio político en contra de Jorge Glass. Luis Pachala dice que la ley de la función legislativa permite la revisión de las decisiones. Basado en este artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El juicio político a Glass no ha muerto, sigue de pie y no de rodillas. Tiene la obligación legal de tratar. Mientras que en Alianza País dicen que todo está decidido. Doris Solís es asambleísta por parte del movimiento de gobierno. No hubieron los fundamentos para iniciar el juicio político, por eso la mayoría del CAL se pronunció por el archivo y no cabe volver a reabrirlo. Darles de alguna manera una segunda oportunidad para que no defrauden a los ecuatorianos. De acuerdo a Fabricio Villamar, el movimiento Creo no descarta acudir a instancias internacionales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con el fin de erradicar la violencia contra la mujer, la Asamblea Nacional impulsa la construcción de un proyecto de ley que prevenga la violencia de género. Este jueves, en el Palacio Legislativo, organizaciones sociales presentaron sus observaciones.
Con las frases "ni una menos", "basta de machismo", "no más muertes", marcaron el foro para la construcción del proyecto de ley orgánica de prevención de violencia contra las mujeres, iniciativa que surgió a partir de la aprobación el pasado 11 de julio de la resolución que insta a todas las instituciones del Estado para implementar mecanismos que erradiquen la violencia. Al iniciar con el acto, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, sostuvo que este tema consta como prioridad para el Parlamento. Para ello se prevé conformar una comisión ocasional que trate directamente los casos de violencia a las mujeres y en base a ello tener propuestas. Que se encargue de receptar inmediatamente las propuestas y elaborar el proyecto de ley con énfasis en la prevención, educación y tipificación de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Es necesario visibilizar la problemática, dijo la coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, Mónica Alemán. Por ello, la normativa en construcción además determinará un sistema unificado para evaluar los tipos de violencia. Que permita conocer no cifras únicamente, sino con nombres, los casos que afectan a niñas, adolescentes y mujeres de este país. La intervención de la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, se fundamentó en los logros alcanzados durante estos años, pero que la tarea apenas inicia, dijo, pues existen grupos que también son víctimas de violencia. De ahí su propuesta, incluir a los LGBTI en la normativa. Que muchas veces han sido interpeladas o cuestionadas como un síntoma de no comprender la real dimensión de las acciones afirmativas. La propuesta busca prevenir, proteger, visibilizar y concienciar sobre la violencia en la sociedad. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. La esencia de la ley. Gracias por continuar con nosotros y hoy en nuestro segmento La Esencia de la Ley, Ricardo Bravo nos entrega un balance del primer trabajo en territorio del Consejo de Administración Legislativa CAL y del Pleno de la Asamblea Nacional. Si bien en este segmento conocemos los beneficios de las leyes, hoy vamos a dar un giro. Vamos a evaluar el trabajo en territorio de la Asamblea Nacional. La primera parada es Manabí. Acompáñeme. Es Pedernales, ubicado en la provincia de Manabí, la denominada Zona Cero. Hace más de un año, un 16 de abril del 2016, este fue el epicentro de uno de los terremotos más duros que azotó a las costas ecuatorianas. Ahora, en homenaje a ellos, a su gente, a su pueblo, que con amor propio supo levantarse, es que el Consejo de Administración Legislativa decidió sesionar por primera vez en territorio. Pero además, la cita también se cumple en el marco de un diálogo que la Asamblea Nacional busca operativizar. Daniel Mendoza es legislador por la provincia de Manabí. Plantean problemas reales que se sienten a diario. Es viernes 21 de julio y el sitio escogido fueron las instalaciones en donde funcionaba el Comité de Operaciones Emergente, esto previo al terremoto del 16 de abril. Una carpa y sillas estuvieron a disposición de la ciudadanía que conoció el trabajo de la Asamblea. Los legisladores escuchaban atentos a su gente. El denominado Ruta Legislativa, el bus interactivo de la Asamblea, abrió sus puertas para que estudiantes, maestros, padres y madres de familia conozcan el rol de los parlamentarios. Eso es súper bueno, porque los chicos, además de eso, van a estar un poco más familiarizándose acerca del tema. Mientras que adentro, los asambleístas que conforman el Consejo de Administración Legislativa resolvían 15 puntos en agenda. El debate y análisis tardó más de 2 horas. Ahí la noticia se concentró en el anuncio que dio José Serrano, presidente de la Asamblea. Que el Pleno de la Asamblea conozca la creación de una comisión ocasional especial que llevará el nombre de AMPETRA. Por la tarde, los representantes de los gremios de artesanos, pescadores, ganaderos, agricultores y transportistas expresaron sus inquietudes y sugerencias, esta vez de forma directa a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa. Un delegado de las escuelas de conducción profesional y un delegado por las escuelas de conducción no profesional. Esto se habla en el Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El día casi termina, pero las actividades siguen en agenda.
es momento de constatar con la gente los avances de la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto. La visita al monumento con el nombre de las personas que fallecieron en la tragedia del 16 de abril del año pasado fue el momento cívico de la jornada. Posteriormente, la agenda de actividades continuó con una cita, esta vez con los estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Los 482 años de fundación de Santiago de Guayaquil no pasaron desapercibidos por la Asamblea Nacional. Esta vez, y en homenaje al puerto principal, el legislativo se trasladó hasta Monte Sinaí. En el lugar sesionaron los parlamentarios. Es la segunda parada dentro del diálogo nacional, y a propósito de los 482 años de fundación de Guayaquil, el Pleno de la Asamblea sesionó en el populoso sector de Monte Sinaí. Ahí hubo condecoraciones, reconocimientos a personajes destacados por su labor. Y como caracteriza una sesión plenaria, el debate tuvo sus matices. Hay quienes, como la asambleísta Marcela Aguiñaga, aprovecharon para criticar la administración municipal del Partido Social Cristiano. Los guayaquileños cada invierno seguimos inundándonos. Es ya cotidiano para nosotros inundarnos. En la otra orilla hubo quienes defendieron esa administración. De progreso sostenido y principal puerto del Ecuador. Fue una jornada de más de 4 horas de debate, en donde todos resolvieron que Guayaquil es la ciudad de las oportunidades. José Serrano, presidente de la Asamblea, hace su evaluación a la jornada de trabajo. Hemos aprobado una resolución importante creando una comisión que va a investigar todos aquellos casos de violencia sexual a niños y niñas en escuelas y colegios. Y que la jornada de diálogo no se detendrá, que la Asamblea Nacional buscará acercarse más a la ciudadanía, asegura. Para convocar a los diferentes funcionarios públicos del Ejecutivo, de los gobiernos autónomos descentralizados para construir desde Guayaquil la equidad, la igualdad, la integración nacional. Esta es la primera jornada de diálogo que la Asamblea Nacional buscó materializar a través de los recorridos en territorio. Según consta en agenda, la siguiente cita será en la ciudad de Ambato y posteriormente en Loja. Hasta una próxima edición. Y de esta manera hemos llegado al final de su resumen dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.